secretario la cuenta, por favor. Perdón. Allá. ¿Qué número son? La número... La 31 que hay disposición. La 30 está aprobada. No, esa está aprobada. Ya. El acta de la sesión 31ª se encuentra a disposición de las señoras diputadas y señores diputados. La cuenta. Se ha recibido un correo electrónico del presidente del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, por el cual excusa su inasistencia y solicita ser invitado en otra ocasión. Además, se ha recibido el archivo digital enviado por la Biblioteca del Congreso Nacional denominado Valorización de la Tierra de Uso Residencial y su contribución al valor del mercado de vivienda en Chile, estudio del Banco Central, señalado por el expositor Ivo Gasic. Es todo, presidente. Gracias. ¿Se ofrece la palabra sobre la cuenta? Que nos envíen ambos documentos, por favor. Así espero que lo haga la secretaria. Bien. ¿No habría más sobre la cuenta? Bien, entonces, los invitados, ¿quiénes son? ¿Quiénes han llegado? ¿Quiénes son los que vienen? De la Cámara Chilena de la Construcción y del Instituto de Libertad. Bien, ¿quiénes son los? Los dos. Los dos. Bien, le damos la bienvenida a doña Mina Hot por el Instituto Libertad y Desarrollo. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. Le ofrezco la palabra a doña Mina. Okay, muchas gracias por la invitación. No sé cómo hablando esta hora, pero seguramente alguien más inteligente va a poder ayudar. Pero bueno, agradecido a la comisión por la invitación a presentar este proyecto de ley de integración urbana. Tengo entendido que la sesión se acortó hasta 10 para las 5, por lo cual... ¿Perdón? Por lo cual vamos a ser muy breves, probablemente quizás hay algunos puntos que queden... No se preocupe. Necesitamos... Estamos precisamente... No lo haga corto. Ya, bueno, No se preocupe porque lo que hemos decidido, porque no han llegado todavía. No. Si no, perfecto. Bienvenido. Asiento, por favor. Muchas gracias. Buenas tardes. Ellos son de La De Cámara. la Cámara de Construcción. Libertad de Desarrollo, son Claro. de la Cámara, son todos. Claro. Bien. Le damos la... Y los diputados son todos. Así es. Bueno, le damos la bienvenida a la representación de la Cámara de Reconstrucción. Le agradecemos mucho que hayan accedido a nuestra invitación. Estábamos recién, antes de que llegaran ustedes, señalando de que esta sesión normalmente dura hasta las 6, sin embargo adelantar una sesión legislativa, así que pues, vamos a tener solamente hasta las 10 para las 5. Entonces la idea, y por eso para que no se tengan, para poderlo escuchar las dos exposiciones, vamos a dar la palabra al Instituto de Libertad y después ustedes. Y después, si hay preguntas, haríamos para explicarle cómo va a ser el desarrollo de la sesión. Le ofrezco la palabra a doña Bettina. muchas gracias. Gracias a la invitación a Libertad de Desarrollo por poder presentar en esta comisión este proyecto que para nosotros es tremendamente importante y relevante, no solo desde un punto de vista urbano, sino que también desde un punto de vista de política habitacional y la política social que la engloba. Sin duda que cuando vemos en términos generales lo que motiva este proyecto de ley, no pudiéramos estar más en acuerdo con lo que se plantea, pero sí en algunos aspectos tenemos algunas dudas. Efectivamente, lo que se viene a proponer acá son las herramientas más efectivas que efectivamente podrían hacer
corregir hoy día lo que se está tratando, los problemas que se está tratando de abordar. Así que, si bien se comparte el objetivo de reducir la desigualdad que hoy día todos observamos en todas las ciudades del país, un acceso desigualitario en términos del acceso a determinados bienes públicos en el ámbito urbano, bien sencillo, simplemente se traduce en mejor calidad de vida para todos los barrios en el país y no solamente a Puerto Rico. El negro de la base del... Estamos, gracias, ya. Que sin duda que es yo creo que un anhelo transversal a los distintos sectores, efectivamente lograr un mejor acceso a un entorno urbano de mejor calidad para todos los habitantes del país, independiente si son acreedores o no de subsidios urbanos. Yo creo que ahí hay un déficit importante en la política social y en la política urbana. No obstante eso, nosotros creemos que es importante recalcar que hay otras iniciativas que finalmente son las que en mayor medida impactan la mejor calidad de vida de distintas poblaciones en las ciudades, como por ejemplo las extensiones de la línea de metro en el caso de Santiago, o como pudiera ser también la inversión en parques urbanos, la inversión en luminarias, la inversión en seguridad, la inversión en servicios de salud, en colegios, etcétera. La verdad que cuando hablamos de reducir la desigualdad e integrar también a más sectores a una política urbana y a una infraestructura urbana de mayor calidad, eso pasa no solamente por buscar viviendas en lugares bien localizados, sino que también hacer que aquellos que hoy día están en precarias situaciones y deficitarias, lograr levantar también los estándares de calidad en esos barrios, que finalmente ahí está el mayor desafío. Hay un stock de barrios, hay un stock de sectores en las distintas ciudades que hoy día están en posiciones muy desmejoradas, y sin duda que uno no debe perder de vista, más allá de al margen de estas iniciativas, de que ahí está el principal desafío tanto del Ministerio de la Vivienda, de los municipios y de los gobiernos regionales. Respecto al comentario del proyecto de ley, no vamos a abordar la totalidad del proyecto de ley, porque hay algunos ámbitos que son menores y que creemos que en términos de impacto regulatorio no son tan esenciales, y nos vamos a centrar más bien en aquellos aspectos que nosotros creemos que podrían ser eventualmente mejorables. Primero que nada, el proyecto básicamente aborda tres grandes áreas. La primera es le entrega la facultad a los Servio, para concesionar inmuebles que sean o propios o de terceros, de otros organismos, parte de la administración del Estado, que se pueda construir sobre ellos y posteriormente se administre viviendas para el uso y para el destino subsidio de arriendo. Hay que entender que esto no define que la totalidad de ese inmueble tenga que ser destinado a subsidio de arriendo, pero sí una parte. No queda claro qué porcentaje se aspira, pero sí se establece que a través del modelo de concesiones se busca generar una mayor oferta en el ámbito habitacional para que efectivamente los subsidios de arriendo tengan un espectro más amplio donde poder elegir, ¿no es cierto? Recordemos que el subsidio del arriendo parte del año 2014. En general, dentro de la política de vivienda es una política bastante incipiente. Cuando uno mira lo que se ha hecho en los últimos 4 años, solamente el 5% del total de los subsidios otorgados corresponden a subsidio de la vivienda, y en términos de recursos se traduce solamente en el 3%. La verdad que este es un programa muy menor dentro de lo que administran los Servios, dentro de lo que impulsa el Ministerio de la Vivienda. Ahí se ve un poco lo que se ha otorgado en los últimos años, entre 10.000, 12.000 subsidios en los años 2016 y los 2018. O sea, sin duda que es una política incipiente, respecto de la cual nosotros creemos que no hay suficiente evaluación para saber efectivamente por qué no está funcionando como debiera o como se esperaba que funcionara en un comienzo, ¿no es cierto? Uno observa que han habido algunos cambios en el decreto que regula el subsidio de arriendo, que le está cambiando un poco el foco al subsidio del arriendo. No conocemos, por lo menos nosotros no hemos podido encontrar una evaluación en profundidad del impacto que ha tenido este subsidio y de por qué quizás está funcionando no del todo como se esperaba que debiera funcionar. Por lo cual, una de las críticas que sí aparece en forma descentralizada, al parecer, es que hoy en día las ciudades no ofrecen una cantidad de viviendas para ser susceptibles de recibir este subsidio al arriendo, es decir, que la oferta de viviendas que pudieran arrendarse con estos subsidios no son suficientes, y a través de esto, al parecer, lo que se está buscando es ampliar la oferta
de viviendas susceptibles de ser arrendadas con este subsidio, ante lo cual surge la duda, y de esta forma, ¿por qué efectivamente se cree que se va a poder generar una mayor oferta de vivienda que pueda ser arrendada sobre la base del pago del subsidio del arriendo? Se ha planteado el modelo de concesiones, que a la duda inicial, ¿por qué hay que transformar a los servios en órganos que puedan entrar en el negocio de las concesiones? ¿Por qué esto no se hace directamente a través de la ley de concesiones o a través de la ley de financiamiento urbano compartido? A nuestro parecer hay otros órganos, hay otros cuerpos legales que pudieran eventualmente cumplir con el mismo fin y no necesariamente ahora crear en los servios la potestad de poder operar a través de este modelo. Si es que hay problemas en esas leyes para efectivamente poder desarrollar temas inmobiliarios, bueno, habría que ver, quizás no convendría mejor reformular o revisar esas leyes versus crear una normativa nueva en los servios y quizá que los servios ingresen a un tipo de ejecución de proyectos que no les son propios, probablemente no tengan el expertise que pueda tener, por ejemplo, el servicio de concesiones, la dirección de concesiones hoy día en el Ministerio de Obra Pública. Pero es una pregunta que planteamos porque la verdad que a priori, así como está planteado, no necesariamente el hecho de que esté radicado en el servio pareciera ser la mejor solución inicialmente. Y también la pregunta es por qué efectivamente a través de este modelo se van a generar viviendas más baratas en el fondo para arriendo, ¿no es cierto? Uno pudiera pensar, bueno, quizás dado que son terrenos del Estado, al momento de la concesión no se incorpora en la licitación el costo del terreno, por lo cual de alguna forma había un doble subsidio. Una vez cuando se genera en el fondo el espacio urbano para que se pueda construir sobre él por parte de un privado, y adicionalmente después todavía sería el subsidio del arriendo al momento de ejecutar el arriendo propiamente tal. Entonces, hay que la duda si acá al final del día estamos subsidiando dos veces. No vendría quizás más la pena vender estos terrenos y quizás aumentar el valor del subsidio del arriendo. O sea, a mí no me queda claro, así como está planteado, cuál es realmente el problema que existe hoy día en el mercado del subsidio del arriendo y que con esta modificación legal se cree que se va a solucionar. En otro aspecto también quedan varias dudas respecto al subsidio del arriendo en cuanto a que inicialmente fue una política social que estaba centrada en que la persona, el beneficiario del subsidio, podía elegir dónde efectivamente lo iba a ejecutar, dónde efectivamente finalmente iba a habitar. Y ahora pareciera ser que la política está apuntando más bien a generar espacios donde finalmente el dueño es el Estado, de inmuebles que van a ser dados en arriendo. Esto pudiera generar quizás guetos que van a estar también en sectores que van a ser las torres del subsidio. Estoy pensando, obviamente, no en el año 1, en el año 2, pero estos son subsidios que se entregan por un plazo de 8 años. Las concesiones probablemente sean por 30, 50 años. Al momento que se acabe la concesión, eso vuelve al Estado, es el dueño del Estado, va a ser el Estado el que directamente va a arrendar los departamentos o los inmuebles. A nosotros a lo menos nos quedan bastantes dudas respecto a cómo va a operar esto y no tenemos la certeza que efectivamente en el mediano plazo sea la política y el impacto que se espera que se tenga. ¿Qué pasa? Es distinto cuando el dueño del inmueble es un privado que cuando es el Estado. Por ejemplo, si el día de mañana por algún motivo se tenga que desalojar o haya un deterioro en su mantención, finalmente quién es el responsable. Yo creo que hay experiencia internacional interesante. Tengo entendido que se ha planteado en esta comisión ya desde la Universidad Católica. Yo creo que hay experiencia interesante en los dos modelos de aplicación de este subsidio del arriendo. Por un lado, el hecho de que el dueño finalmente sea el Estado o bien que el dueño de este bien raíz que se arrienda es un privado. Yo creo que es importante revisar eso y también que desde el Ministerio se entienda bien cómo ven los riesgos eventuales de esta transición de esta política de un modelo a otro. Eso respecto al subsidio de arriendo, que de alguna forma lo toca este proyecto a través de entregarle al servio esta atribución de incursionar en el tema de concesiones. El otro tema que creemos relevante destacar es el tema de la creación e impulso de las zonas de integración urbana. ¿No es cierto? Acá se vienen normando 3 artículos nuevos en la Ley General de Urbanismo y Construcción que hablan de zonas de integración urbana. Está el artículo 83, 84, 85. En el artículo 83 en específico, yo no quiero repetir el articulado que aparece en el proyecto de ley porque me imagino que ya lo han visto varias veces, pero por ejemplo en el caso del artículo 83, ahí la definición de
de zonas de integración urbana es bastante amplia, la verdad. Hoy en día la ley debería establecer cuáles son los estándares, cuáles son los criterios, perdón, y finalmente después la ordenanza cuáles son los estándares. Pero cuando es tan amplio, como eventualmente podría quedar la ley, también es la ordenanza finalmente puede quedar bastante amplia, y la verdad que ya lo hemos visto cuando hablamos de regulación de uso suelo, la verdad que cuando acá hay normas interpretables pudiera generarse otros conflictos. Acá se habla de zonas de integración urbana como aquellas áreas que hoy día tienen cumplen con ciertos aspectos, como por ejemplo conectividad, acceso a educación, salud, áreas verdes, etcétera. Pero también se habla de aquellas zonas de integración urbana que eventualmente en el futuro, con inversión urbana, pudieran dejar de ser deficitarias. Eso al final del día yo creo que es prácticamente todo, porque toda zona urbana en algún momento, con las inversiones adecuadas, pueden pasar a ser zonas de integración urbana. Entonces ahí la verdad que no queda bien claro cuál es el foco. A nuestro modo de ver es bastante amplio, lo que le entrega básicamente y en buen castellano casi un cheque en blanco al Ministerio de la Vivienda, que pudiera definir amplísima zona de integración urbana, que finalmente también se diluye el efecto que se quiere buscar. Cuando pasamos al artículo 84, ahí se radica en el MIMBO, el Ministerio de la Vivienda, la determinación y la fijación de esta zona de integración urbana. Esto de alguna forma vuelve a centralizar una parte importante de la planificación urbana, ya que esto, si bien es con consulta a los municipios, pero finalmente la consulta no es vinculante, por lo cual el MIMBO puede imponer centralmente, sin procesos de planificación, sin procesos de participación, sin procesos transparentes de regulación del suelo urbano, puede establecer ciertos criterios que van por sobre lo que establece el municipio o por sobre lo que establecen los planes intercomunales que hoy día son de potestad de los gobiernos regionales. Nosotros creemos que eso es tremendamente complicado. Nosotros creemos que en términos generales lo importante acá es que los municipios también se vean interesados en incorporar áreas de zonas de integración urbana e incorporar y desarrollar también distintos polos dentro de su comuna. Hace mucho tiempo atrás ya que se viene escuchando que hay unos municipios que ocupan precisamente los planes reguladores para evitar que lleguen viviendas sociales o para evitar que llegue uno u otro desarrollo. Y ahí la pregunta de fondo es, bueno, ¿qué podemos hacer desde la regulación para que los municipios sientan atracción? En el fondo también vean una ventaja para el municipio que puedan llegar ciertos desarrollos a su comuna, que es un tema que vamos a abordar más hacia el final. De nuevo, lo que planteábamos respecto también del artículo 83, uno debiera avanzar en definir criterios más específicos en la ley, finalmente la ordenanza es la que fija los estándares, pero hoy día la verdad que como está planteado el proyecto de ley es bastante amplio y nosotros creemos que esto puede ser bastante arbitrario el día de mañana y sin duda cuando hablamos de regulación del uso del suelo, uno puede ver que muchas veces hay muchos intereses en la mesa que finalmente no necesariamente llevan a un óptimo para la ciudad, por lo cual nosotros creemos que en términos legales es importante precisar más qué se entiende por qué se busca, cuáles son los criterios mínimos para establecer zonas de integración urbana. Y de nuevo, ¿qué pasa con aquellas áreas en el fondo que se declaran como zonas de integración urbana, pero que hoy día son deficitarias, pero que se plantea que el día de mañana, a partir de determinadas inversiones pudieran recuperarse? Ahí también queda bastante laxo esa definición. Después, respecto de cuando se habla en el artículo 85 que se propone, respecto de beneficios o incentivos a normas urbanísticas, la verdad que de nuevo el proyecto de ley que se plantea es, si bien que define para acceder a estos beneficios está contar con proyectos de viviendas integradas, u otras condiciones adicionales como, por ejemplo, aumento del aporte al espacio público, ejecución de obra específica, obligación de destinar un porcentaje a otros usos. La verdad que de nuevo acá también uno ve quizás una regulación que va, y dada la tremenda potestad que le entrega el Ministerio de la Vivienda para definir estas zonas de integración urbana, a partir de las cuales se generan estos beneficios o incentivos de normas urbanísticas, nosotros creemos que es una herramienta tremendamente poderosa que le entrega mucho poder al Ministerio de la Vivienda, por lo cual nosotros creemos que tiene que estar más acotado y tiene que ser más objetivo la capacidad del Ministerio de la Vivienda para poder definir una u otra cosa. De lo contrario, esto puede ser una negociación entre cuatro paredes, entre algunos actores y el Ministerio de la Vivienda, lo cual finalmente no necesariamente nos lleva a un óptimo social.
y también lo que hay que relevar en este caso es que tampoco nos queda claro al leer el proyecto de ley es qué se entiende por integración, ¿no es cierto? Porque acá se habla de integración, pero se habla también de zonas deficitarias, pero con inversión se pueden recuperar. Se habla de integración en la medida que haya un uso mixto para viviendas integradas, pero no hay un objetivo explícito de qué es lo que se quiere alcanzar a partir de este proyecto de ley. Entonces, a la vuelta de 20 años, cuando queramos evaluar esta política pública, en función de qué la vamos a evaluar. Yo siento que hay una debilidad en la cual no queda claro realmente qué se entiende por integración y qué se entiende también por cuáles va a ser, en función de qué y qué se espera a partir de las zonas de integración urbana que se buscan crear. Y nuevamente acá recientemente este Congreso aprobó otro proyecto de ley que estableció algunos beneficios en términos de normas urbanísticas para algunos proyectos que podían desarrollarse en determinados sectores. La verdad que tengo entendido que esa ley todavía le falta un reglamento que está en proceso de dictación, pero queda la duda. ¿Por qué no avanzamos dentro de ese proyecto de ley y dentro de esa ley, quizás ha tenido un problema, quizás no era lo que se esperaba que iba a salir, pero quizás se puede hacerlo más perfectible en ese ámbito y no necesariamente crear una nueva regulación en la Ley General de Urbanismo y Construcción? Queda la duda abierta, pero en distintos ámbitos, tanto en el tema del desarrollo de infraestructura, de inmobiliario urbano, en el fondo para efectos de generar una mayor oferta para ejecutar los subsidios de arriendo, así como también generar zonas de integración urbana. Yo siento que acá hay temas que uno pudiera abordar desde otros proyectos de ley, desde otras instancias legales y no necesariamente generar una nueva instancia como esta, porque cuando finalmente en distintas leyes se fraccionan objetivos, finalmente uno podría perder el foco y podrían ser antagónicos, finalmente se hace más complejo también avanzar en un determinado tema. Y por último, un tema que se plantea respecto a las limitaciones y prohibiciones para la generación de viviendas adquiridas con programas habitacionales. Todos sabemos, y esto ya de larga data, que aquellos que compran una vivienda con subsidio habitacional no la pueden vender en 5 años, ¿no es cierto? Eso yo creo que está hace mucho tiempo así en la ley. La verdad que no queda claro cuál es el problema que hoy día el Ministerio está tratando de solucionar a partir de lo que plantea como modificación legal. Nosotros sí creemos que independiente que se compre con subsidio habitacional o no, sin duda la vivienda para gran parte de la población es el principal activo que poseen, por lo cual limitarse la venta en cuanto a quiénes puedan comprar o cuándo yo puedo vender, yo creo que le pone una limitante importante a la gente de disponer de su patrimonio. Mucha gente que por lo pronto ocupa la venta de esa vivienda para comprar otra vivienda, no necesariamente con otro subsidio o no necesariamente se la venderá a alguien que venga con subsidio. Yo creo que acá hay un tema que hay que evaluar bien de cuál es la problemática actual y si realmente esto busca solucionar ese problema o finalmente está poniendo un set de restricciones que finalmente termina por perjudicar precisamente a los que se quiere beneficiar. Así que, bueno, como se dice en sencillo, la solución podría ser peor que la enfermedad. Otros temas relevantes, yo creo que hay un tema que hace mucho tiempo que está dando vuelta, que no tiene que ver directamente con la política habitacional, pero sí es el rol de las municipalidades y cómo las municipalidades pueden ser de alguna forma atraídas para el desarrollo de distintos proyectos inmobiliarios, ya sean con subsidio o sin subsidio. Y ahí, bueno, la definición de vecino amigo. Hoy día es bien sabido que el 80% de las viviendas se encuentran exentas de pago de contribuciones. En algunos municipios esto puede llegar al 90-95%, es decir, en general para los municipios que tienen un importante desarrollo urbano, prácticamente es puro costo, no hay gran beneficio desde un punto de vista de las contribuciones que puedan recaudar. Y nosotros creemos que mientras los nuevos desarrollos o mientras proyectos de densificación no vengan con una marraqueta bajo el brazo para los municipios, va a ser muy difícil que ellos se abran y que realmente tengan una actitud proactiva para poder recibir distintos desarrollos. Y yo creo que hoy en día eso es uno de los principales frenos que tiene el desarrollo urbano en el país, tanto para proyectos de vivienda integradas, pero también como proyectos de vivienda habitacionales subsidiadas en general. Es decir, hoy en día no puede ser que la gente que venga a un desarrollo inmobiliario con subsidio habitacional pase a ser un cacho para el municipio y trate de, ojalá, que no me lo pongan a mí, sino que sea cómo puedo hacer yo para generar más espacio urbano, para generar mayor densificación, si es una ciudad, una comuna ya más desarrollada, o cómo puedo generar yo nuevas áreas urbanas para efectivamente atraer nueva población
pero que también venga acompañado con los recursos suficientes para generar un cierto estándar mínimo necesario y que estamos todos de acuerdo que es necesario en el conjunto con el desarrollo de distintas iniciativas. Pilar, que es la abogada, porque yo soy economista, pero respecto del el punto nuestro, que en cuanto a que quizás algunas de estas normativas que se quieren modificar o algunos temas que se quieren hacer quizás sería más ordenado y quizás sería más atingente abordarlas desde modificaciones a otras normativas y no necesariamente crear una normativa nueva. Gracias. Tiene la palabra doña Pilar. Muchas gracias. ¿Está prendido, cierto? Sí. No. Tampoco. Ahí sí. ¿Ahí sí? No, es que eso tiene que mantenerse Ahí. apagado. Ahí sí, ya. No, muy breve, porque para dar también la palabra después a los otros expositores. Lo planteó Betina en su exposición. Una de las dudas que nos surge del proyecto de integración urbana es que efectivamente la normativa vigente contempla diversos mecanismos o instrumentos donde se logra de cierta forma este objetivo. Puede que obviamente el proyecto vaya un poco más allá, pero a mi juicio es importante que exista una cierta compatibilidad, o sea, que no existan como tanta dispersión normativa y los mismos objetivos en distintos cuerpos legales y eso después conduzca a que se produzcan diferentes interpretaciones. Entonces, básicamente, bueno, nosotros elegimos acá dos cuerpos normativos que contemplan de cierta forma este objetivo. Es la ley 19.865 sobre financiamiento urbano compartido, que ya toda la ley en el fondo se dedica a este tema, pero en el mismo artículo primero, inciso primero, uno ya puede percatarse que persigue algunos de estos objetivos al establecer que, esta ley establece y regula el sistema de financiamiento urbano compartido, mediante el cual los servicios de vivienda y urbanismo y las municipalidades pueden celebrar con terceros contratos de participación destinados a la adquisición de bienes o a la ejecución, operación y mantención de obras urbanas a cambio de una contraprestación, que podrá consistir en otorgar a aquellos derechos sobre bienes muebles o inmuebles la explotación de uno o más inmuebles u obras. Si uno en el fondo ve esta es una ley que es relativamente corta, se establece todo en el fondo un título respecto de las licitaciones, cómo se efectúa, también regula obviamente la duración de estos contratos de participación, pero acá en esta ley uno ya logra vislumbrar que existe este mecanismo. Y por otro lado, también está, lo mencionó Betina también en su exposición, la ley 20.747, que es del año 2014, que modifica la ley 19.537 sobre copropiedad inmobiliaria. Y si uno, en esa ley, en el fondo, incorporó al artículo primero del decreto con fuerza de ley número 2, que es sobre plan habitacional, lo siguiente, que dice: el reglamento especial de viviendas económicas establecerá la categoría de proyectos de viviendas integradas, refería a proyectos que inducen o colaboran a mejorar los niveles de integración social urbana. El Ministerio de la Vivienda y Urbanismo podrá establecer beneficios de normas urbanísticas para dichos proyectos en lugares determinados, previa consulta a la municipalidad respectiva. O sea, si ustedes se fijan, esta norma es muy similar en el fondo también a lo que pretende el proyecto, que finalmente es otorgar beneficios de normas urbanísticas para proyectos en lugares determinados, y también se consulta previamente a la municipalidad. Muchas gracias. ¿Quieres hacer preguntas ahora o después de la...? No, la idea es para darle después, le damos la bienvenida a don Patricio Donoso, el presidente de la Cámara de Construcción, don Eduardo Millet, don Gonzalo Bustos y Daniel Cherey y don Tomás Miller. Bienvenidos y muchas gracias por haber aceptado la invitación. Muchas gracias a ustedes. Le ruego la palabra a don Patricio. Muchas gracias, presidente. A través suyo también agradecerle a todos los miembros de la comisión la oportunidad de venir a comentar y a conversar y a presentarles nuestra postura, nuestra impresión sobre este proyecto de ley. Vamos rápidamente a... Básicamente este proyecto de ley que tiene creemos nosotros, es de gran importancia dentro de los temas de desarrollo del país, dado que, como sabemos, en la ciudad se está concentrando ya casi el 90% de la población de nuestro país, una tendencia que se relaciona con la evolución de los países desarrollados y estamos a esos niveles.
Y las cifras nos muestran ciertos datos que tienen que ser bastante preocupantes. Yo creo que ya se han comentado, se han visto en el último tiempo. Según el último balance de la vivienda, que información que se obtiene desde la CACEN 2017, el déficit de vivienda en el país es del orden de 740.000 viviendas. Cuando estamos hablando del déficit, aquí no estamos hablando además de las viviendas que se generan por la evolución o el desarrollo propio de las familias. Sí. Diputado Urrutia. Sí, una cuestión de reglamento. Yo tengo una comisión, paralelamente una comisión investigadora que se están redactando las conclusiones, que partió a las 4 de la tarde, por lo tanto me voy a tener que ausentar. No significa que no tengo ningún interés en escucharlo, por el contrario, sí que yo pediría que nos dejaran la presentación, tanto digital, y lamento que hayan coincidido ambas, y les agradezco que hayan venido, y lamento además que se nos haya producido este cambio de agenda. Pero aguantó. Bien. Que tengan opción para ella no es responsabilidad nuestra. Bien. Tiene para seguir la palabra, don París. Como mencionaba, el déficit de vivienda, con los últimos datos que tenemos, la CACEN 2017 es cercano a las 740.000 viviendas a nivel de todo el país. Si ese déficit lo tratamos de llevar o situar en un ambiente de dimensión, estamos hablando de aproximadamente 9.200 edificios de 4 pisos, en superficie que se necesita para desarrollar ese volumen de vivienda son 2.300 hectáreas. Si lo queremos más, en un ejemplo más equivalente, eso equivale a la comuna de Santiago. Si fueran edificios de 12 pisos, son 3.300, 800 hectáreas, equivalente a la comuna Pedro Aguirre Cerda. Eso solamente para cubrir el déficit. Cuando estamos hablando de un proyecto de integraciones para construir, no solamente o poder cubrir ese déficit, sino que se generan otro tipo también de oferta. ¿Qué es lo que se construye actualmente o se desarrolla actualmente en el país? Estamos hablando de 500, 700 edificios en Chile, que eso incluye no solamente para la construcción del déficit. Estamos hablando de un problema que es de volumen mayor y que requiere nuestra máxima creatividad en poder desarrollar soluciones que permitan dar una oportunidad de salida a este problema. Y no solamente cuando estamos hablando a nivel de vivienda, sino como mencionaba en la presentación anterior, ya hace un buen tiempo estamos hablando de cómo están los entornos urbanos, en la última CACEN. El micrófono, por favor. En la última CACEN vimos los resultados, sobre todo en la CACEN multidimensional, en lo que se refería a vivienda y entorno urbano, cómo esa variable se había movido, no en el sentido deseado por todos nosotros. En estudios que nosotros tenemos, las 22 ciudades principales de la ciudad, el 28% de la población vive en niveles bajos en cuanto a estándares urbanos, que queda el 15% de la superficie. O sea, estamos hablando en una situación que está sumamente complicada y que no nos tiene que, sobre todo, preocupar. Y esto obedece básicamente y rápidamente, si hacemos un diagnóstico, como sociedad hemos vivido importantes y rápidos cambios demográficos y también cambios en las preferencias respecto a quienes de la demanda, en cuanto a las localizaciones, acceso y uso de servicios y uso de espacios públicos, y está eso impulsando, como hay una concentración, hay toda una urbanización, ¿no es cierto?, como mencionaba al comienzo, la demanda por departamento. Ahí en ese gráfico pueden ver cómo ha aumentado en una serie de tiempo, del año 2007 a la fecha, la demanda por departamento versus casa, cómo eso también se va cambiando, el cambio demográfico va cambiando la composición, y esto no es solamente algo que está pasando en Chile, sino que ha pasado en toda la evolución de los países desarrollados. Naturalmente, el número de habitantes por hogares van disminuyendo, se van ajustando también la dimensión de los departamentos, lo de las casas, lo de las familias, etcétera. Ahí está variables de evolución de los metros cuadrados por departamento tipo, etcétera. También el crecimiento de la demanda por ciudad, las tendencias del mercado y cambios normativos o no cambios normativos que hemos tenido han presionado la disponibilidad de suelo normado para densificación y empujando de manera importante el precio de las viviendas. Aquí todo esto se desarrolla cuando ya pasamos a una zona urbana, todo eso se desarrolla bajo lo que la regulación permite, ¿no es cierto?, poder construir, poder desarrollar la normativa urbana. Y ahí hemos tenido tenemos estadísticas que 1/3 de las comunas de nuestro país no tienen ningún sistema de planificación territorial, ninguno. Y los 2/3 de las comunas del país que sí tienen algo, tienen en antigüedad promedio ya 17 años. Cada plan regulador se está demorando entre 4, 5, 6 años en ser aprobado, los que son exitosos, porque hay un alto porcentaje que inician el desafío de actualizarse y no lo pueden lograr. O sea, estamos hablando que tenemos un déficit de normativa en muchos casos que pueda ordenar y pueda generar un ordenamiento, y la normativa existente ya está bastante
bastante antigua, cuando en otros países, y ahí sí que estamos en un punto bastante deficitario, cuando hacen una planificación, están planificando para los próximos 30, 40, 50 años y están vislumbrando, bueno, cómo se va a desarrollar la ciudad, cuál es la futura demanda, cómo la ciudad va a absorber, ¿no es cierto?, la futura demanda, no solamente vivienda, sino que espacios públicos, desarrollo, etcétera. Como no hemos tenido esa actualización permanente, está este crecimiento de la demanda, este cambio en las tendencias del mercado, lo que se está provocando algo bastante, que nosotros creemos bastante crítico, una presión importante hacia el precio de las viviendas. Según el Banco Central, estudio nuestro, entre el 40 y el 60% el mayor valor de las viviendas corresponde netamente a valor suelo. Y quien factibiliza el suelo es la normativa. Eso es así de simple. Hay un gráfico donde pueden ver cómo en la línea roja cómo ha ido creciendo el índice real el índice de remuneraciones real versus el índice real de precio de la vivienda. O sea, hay un descalce el año 2010 a la fecha importante. O sea, claramente el encarecimiento de la vivienda versus lo que reciben las personas está provocando un efecto social importante. Y por otra parte, no solamente no tenemos normativa que vaya generando estos espacios, sino que la normativa más bien ha ido apuntando a congelar, a la prohibición. O sea, en el caso de Santiago tenemos se optó por una estrategia de no crecer en extensión. El único crecimiento que queda es en densificación, pero se están congelando, bueno, ahí están los datos numéricos, digamos. Lo que más hemos escuchado en el último tiempo son congelamientos de zonas para poder optar a permiso, y eso es lo único que genera una presión de cómo vamos a poder darle salida a esta necesidad de vivienda. Por otra parte, esto ha impulsado, esta presión, este aumento de precios, de manera importante el mercado del arriendo en el último tiempo. Ya es un cambio significativo que hemos visto en el último año. Mientras, a propósito, como consecuencia que el número de hogares de los propietarios disminuye. Y no es que sea el deseo de las personas quieren ser propietarios, pero como ya pasa a ser un bien que inalcanzable, la opción pasa a ser el arriendo, o en casos más complicados, ¿no es cierto?, pasa a ser la opción del allegamiento y los campamentos, que ese es otro dato que al comienzo no lo mencioné, pero hace poco conocimos el catastro de campamentos y vemos cómo se había revertido una tendencia que por año venía hacia la baja, aumentó significativamente. Aquí está, ahí pueden ver en cifras cómo ha disminuido el porcentaje de hogares a nivel de propietario, aumentó un 5% en la proporción de arriendo, significativo en los últimos 5 años, del 20 al 25%, y cómo ha evolucionado la demanda de hogares, los no inversionistas, sino que el único comprador y el stock de vivienda. Si pudiéramos resumir en este rápido contexto, tenemos un importante déficit significativo, es un volumen que no se trabaja con un año de resultados, y este déficit, esta necesidad de vivienda es dinámica, va a seguir creciendo a la medida que el país siga desarrollándose. Tenemos una escasez de suelo normado, que es la escasez bajo el cual uno puede desarrollar en zona urbana, ¿no es cierto?, soluciones. Eso está aumentando o genera presión en el precio, aumenta el precio de la vivienda, fuertemente gatillado por el valor suelo. Por lo tanto, hay una dificultad creciente de acceso a la vivienda, sobre todo la de menor valor, porque el precio empieza a subir. Y para este segmento, las opciones que van predominando son el arriendo y en casos más críticos, allegamiento y campamento. Por lo mismo, creemos que estamos ante la oportunidad de un proyecto de ley que busca en su espíritu generar uno de los caminos de salida o de solución a este fenómeno que estamos viendo. Como Cámara, nosotros hemos desarrollado, antes de este proyecto, participamos desde el origen en la Comisión Nacional de Desarrollo Urbano, y teníamos desarrollado una postura, un planteamiento frente a la integración urbana, cuya definición, por nuestra parte, la hemos desarrollado como la de posibilitar que conjuntos de familias y personas de grupos socioeconómicos vulnerables puedan habitar e interactuar en un espacio público con acceso a equipamientos y oportunidades, acorde con los estándares urbanos mínimos requeridos. Por lo tanto, se reconoce el desafío de revertir esta segregación, tanto social, pero también como de accesibilidad a equipamientos. El micrófono, por favor. No, se vendió el otro. Ya. En que el desarrollo de los proyectos de integración urbana presentan dos grandes desafíos. Y aquí hay dos vías un poco para
creemos nosotros, dos grandes vías para... Primero es cómo acercamos a las personas a la ciudad, y eso es a través de la generación de ofertas en zonas ya existentes de buena accesibilidad y estándar urbano. Desde el año 2012-2013 hemos generado estudios para decir lo que se está hablando ahora. Si pudiésemos generar cuál es la capacidad, si se densificara alrededor de las vías estructurantes que ya tienen conectividad, tienen accesibilidad, como por ejemplo el metro u otras vías, etcétera. O sea, es un tema que hace tiempo está en discusión y que es lo que nace desarrollar y dado que ya hay una inversión pública en su mayoría, ¿no es cierto?, realizada. Y por otra parte, también es cómo somos capaces de llevar a la ciudad a las personas. Este no es una situación de un volumen acotado o un caso en particular, es algo que impacta, ¿no es cierto?, a toda la ciudad en toda su magnitud. Entonces también tenemos que tener el desafío de cómo somos capaces de que independiente de donde esté, ¿no es cierto?, la ciudad también pueda llegar a las personas. Y eso es a través de la generación de infraestructura en zonas carentes de buena accesibilidad y estándar urbano. Presidente, si usted me lo permite, quiero pasar la palabra a Eduardo Míndez, presidente de la Comisión Ciudad y Territorio, quien va rápidamente a desarrollar estos desafíos. Gracias. Eduardo tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Estos principios que discutimos lo hemos resumido en este decálogo. Ahí hay 10 ideas que resumen la posición de la Cámara Chilena de la Construcción respecto de la integración. Lo hemos tratado de agrupar, un poco ya lo resumió nuestro presidente, en estos dos grandes desafíos. Uno, cómo llevamos las personas a la ciudad, y en esa línea de llevar las personas a la ciudad hay que aumentar la disponibilidad de suelo normado densificable, de manera que pueda ser desarrollado. Debemos priorizar la movilidad urbana y los espacios públicos donde se pueda generar la integración. La integración no se produce dentro de las casas, se produce, ¿no es cierto?, en los espacios públicos. Establecer niveles de densificación, constructibilidad y altura según contexto, donde esto, ¿no es cierto?, se permita, donde se pueda, anchos de calle, otras consideraciones, y evaluar modelos de arriendo social para generar nueva oferta de vivienda. Ahí creemos que eso también es bastante importante en posiciones como la que pueda tener, ¿no es cierto?, lo que ha hecho el alcalde Lavín o lo que ha hecho el alcalde Jadwe, cada uno en su vertiente. El acercar las personas a la ciudad lo vemos como, ambas iniciativas las vemos como valiosas. Este primer desafío, entonces, de acercar las personas a la ciudad, creemos que es muy importante, pero tiene un impacto relativamente acotado. Y en alguna medida coincidimos con lo que decía Libertad de Desarrollo también. ¿Por qué? Porque el segundo desafío consiste en llevar la ciudad a las personas. Y ahí es donde está el grueso de lo que debiéramos abordar. Y si me permiten ejemplificarlo tal como el ejemplo anterior, el que el metro llegue a La Pintana lo consideramos tremendamente valioso como mecanismo de llevar la ciudad a las personas. Por dar un ejemplo, digamos. En esa línea, identificar necesidades de intervención para priorizar inversiones es fundamental. Coordinar inversión pública y privada. Aquí el sector público tiene un rol importantísimo, pero los privados también lo tenemos. Y también involucrar a la sociedad civil y entregar políticas de apoyo a allegados. El problema de los allegados en todas las ciudades grandes de Chile, particularmente en Santiago, pero en todas, es un problema que no resiste análisis. Los tiempos de desplazamiento que se están generando para las familias han hecho que estemos frente a ese fenómeno que es bastante generalizado y ha habido en un aumento explosivo. Y 3 ideas que nos permiten definir estos mecanismos de integración que por lo menos como Cámara Chilena de la Construcción lo entendemos, es definir condiciones mínimas de infraestructura para la integración, aplicar mecanismos de integración voluntaria. Creemos firmemente en que si hay elementos, ¿no es cierto?, obligatorios, creemos que la política no va a tener éxito, tiene que ser voluntaria, tiene que haber premios, tiene que haber ese tipo de incentivos, y elaborar distintos sistemas de incentivos. Aquí todas las soluciones colaboran, no creemos que tengamos, ¿no es cierto?, el bálsamo de Fierabrás o algo parecido. Creemos que todas las soluciones son valiosas. Si me lo permite, presidente. Eso. Queremos ahora a Tomás Ríos, gerente de Vivienda y Urbanismo, quien va a referirse específicamente al proyecto. Don Tomás, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Aquí la idea es hacer algunas observaciones ya más del articulado de los contenidos del proyecto de ley. Primero, referir que uno de los objetivos que plantea el proyecto, evidentemente, es establecer que la integración debe ser un criterio rector de los instrumentos de planificación territorial en toda su escala. De hecho, le da facultades al Ministerio, a la DDU y a los CEREMI, para verificar y fiscalizar que estos criterios están incorporados a los instrumentos. Sin embargo, nos aclara que no hay una definición concreta y precisa de qué es. Entonces, en ese sentido, una vez más caemos en la posibilidad de que caiga la interpretación de la autoridad, decir si eso no es o cómo o hasta qué punto. Entonces, en ese sentido, creemos que es importante
definir los conceptos, un poco siguiendo el ejemplo, lo conversamos el otro día, por ejemplo, de la ley de aporte al espacio público, que la misma ley incorporó sus principios que guían la ley, al final también te permite ser mucho más preciso, por ejemplo, en la elaboración de reglamentos, algo que también mencionaban recientemente, que es un tema no menor en este tipo de leyes, que va a permitir ordenar también la elaboración de toda la normativa o reglamentos que salgan después. Después, respecto de las zonas de integración urbana, que el fondo establece estas medidas que permitan definirlas con una cantidad de condiciones, etcétera. Primero, creemos que más que hablar de zonas de integración urbana, que supone un polígono, una zona definida, fija y preestablecida por la autoridad, creemos que más bien interesante apuntar hacia superficies en función de criterios, o sea, un poco en la lógica de cómo mismo han actuado los programas de integración social del Ministerio, tal como el DC-116 o el Programa de Integración Social y Territorial, el DC-19, que fijan que el proyecto no podrá estar a menos de tanta distancia a una escuela, tanta distancia al transporte, etcétera. En ese sentido, sería una forma mucho más flexible, dinámica, reconociendo también las dinámicas propias de la ciudad, las ciudades van cambiando, de poder decir cuáles zonas o qué sectores cumplen con las condiciones y por tanto estarían dentro de aquellas que podrían recibir los beneficios urbanísticos que se hablan, o qué zonas quedarían excluidas de ellos. En ese sentido también incentivaría de repente la inversión y guiaría también la inversión, decir, en este sector falta solo un colegio para cumplir, por ejemplo, una escuela o un parque, lo que sea, para cumplir con estas condiciones y focalizaría que esa inversión también tanto público como privado. Otro tema son los incentivos normativos, que también deben estar establecidos acorde a las condiciones de localización del proyecto y no en una reglamentación nacional. En ese sentido, creemos que no es aconsejable que se fije un porcentaje mínimo o un porcentaje fijo para todo el país. Los porcentajes o los incentivos que tienen que entregarse tienen que ir en función de los objetivos que se quiera, por ejemplo, en integración. Un porcentaje de integración va a variar. El incentivo a entregar para un mismo porcentaje de integración va a variar mucho según la comuna, ya que está afectado por temas de precio de suelo, demanda, eventualmente qué tipo de familias quieren vivir en esas comunas, equipamiento cercano, etcétera. Y también, si bien reconocemos la necesidad de que los municipios participen, porque es importante que ellos son los que conocen con mayor precisión el territorio y la necesidad y las potencialidades del territorio, creemos que no es que esta consulta que se hace en los municipios, que está contemplada en la ley, tenga carácter no vinculante. O sea, creemos que es importante que se mantenga así, que quede expresado en la ley, hoy día no lo establece, sí que participen, pero que sea no vinculante, o sea, que no puedan vetar el desarrollo de determinados sectores o para entregarse determinados incentivos. En cuanto a los PRIA, los planes regulares intercomunales que se mencionan, que van a ser aquellos que van a estar facultados también para crear estos instrumentos, estas zonas, por ejemplo, más allá de lo que ya les comenté, que más bien nosotros apostamos una mirada más bien de criterios y condiciones que de zonas de polígonos predefinidos, que por lo demás también inciden fuertemente, van a afectar el valor del suelo. Evidentemente van a ser zonas más atractivas, va a generar una distorsión respecto al resto del mercado, etcétera. Es que esto más bien que definir la zona es que los instrumentos digan qué sectores cumplen con las condiciones simplemente, de forma tal que se puedan entregar los permisos y que esto sea también, que se pueda informar casi que en los CIP, en los certificados de informaciones previas, de forma que uno sepa que en esa zona sí hay o no hay determinadas condiciones que permitan optar a estos incentivos y normativas especiales. Y sí, es muy importante, es que si se va a usar el instrumento del plan regulador intercomunal, es que aquí hay otra discusión gigantesca que hay que revisar y que entendemos que por lo que salió en la prensa que el Ministerio también está viendo, que es cómo se formulan y modifican estos instrumentos. O sea, como decía el presidente, un plan que resulta, un plan que sale rápido sale en 4 años, uno está hablando de un comunal, un intercomunal puede ser más, y uno en promedio estamos hablando de 6,5, 7. Hay ejemplos, el mismo plan regulador intercomunal de Valparaíso, el PREMVAL, se demoró 19 años en ser publicado, desde todas las revisiones que tuve de Contraloría, observaciones, etcétera. O sea, hay ejemplos que son muy, muy largos y ahí realmente se requiere, si vamos a usar este instrumento, se requiere mirar la ley, otros aspectos de la ley que aquí no están considerados. Y también que de las 17 regiones, solo hay 11 de ellas tienen instrumentos de carácter intercomunal, muchos de los cuales tienen coberturas parciales, muchos de ellos corresponden a coberturas de sectores rurales, por ejemplo el del lago Colbún, es un intercomunal, o el del borde costero de la 7ª región, es otro intercomunal, pero que no están atacando necesariamente los objetivos de la ley, entonces también se requiere revisar las coberturas y la actualización de estos instrumentos, porque, como dice ahí, hay algunos que ya superan largamente los 30 años de vigencia. Y respecto del tema del arriendo, también es un tema que un tema que hemos estado, como Cámara, hemos estado revisando hace mucho tiempo, hace varios años, un tiempo largo ya, y respecto de esto,
respecto de este impulso de la de oferta de vivienda pública o de vivienda para arriendo social, en el fondo, que se quiere generar, hay algunas precisiones y algunos comentarios que quisiéramos hacer. En primera instancia, que esto tiene que ser una solución real al déficit habitacional. O sea, aquí lo peor que nos podría pasar es que si hiciera esta ley, saliera la propuesta de arriendo y que termináramos con 5 proyectos como piloto, por así decirlo, y que esto no sea una real solución. O sea, aquí lo que debe apuntar lo que se proponga en la ley, lo que salga acá, es que esto sea realmente una solución o que aporte de forma importante a la solución de este déficit que comentó el presidente, que estamos hablando de 740.000 hogares. O sea, necesitamos que sea algo masivo y masificable. Eso es muy importante. Si vamos a hablar de segregación, también es central el tema de la localización. O sea, aquí no nos sirve arriendo que mantenga los mismos parámetros de segregación de lo que ya existe. O sea, lo que necesitamos es que sea una solución, en un modelo de arriendo, pero bien localizado, con muchos servicios, acceso, etcétera. Y también que permita una mayor movilidad urbana. O sea, evidentemente una política de arriendo va a permitir que la gente, ojalá, pueda moverse y facilitar, por ejemplo, moverse de ciudad, inclusive si es necesario, si consigue un trabajo en el norte, en alguna minera, etcétera. En ese sentido, las políticas de integración creemos que para todo esto, al fondo, es fundamental que apunten a aumentar la oferta de suelo normado. O sea, un poco lo que hablaba el presidente. Si bien las demandas urbanas, las tendencias sociodemográficas, etcétera, van a su lado, la normativa urbana los últimos, no sé, 8 años y crecientemente, o sea, de la última década y los últimos 5 años de forma muy creciente, muy importante, han ido restringiendo el suelo normado densificable, afectando evidentemente la integración por el aumento del precio del suelo. En ese sentido, hay como 2 modelos que se podrían estudiar respecto al tema del arriendo que creemos que es importante mirar. En este caso, en la ley se está planteando únicamente el modelo de concesión de terreno público, pero también está el modelo de incentivos de oferta en proyectos privados, y que creemos que es fundamental si queremos realmente masificar esto. O sea, si queremos realmente buscar que esto sea una solución para un porcentaje relevante de las 740.000 hogares que requieren vivienda, necesitamos incorporar al sector privado fuertemente, y no solamente en terrenos públicos, sino también que el privado se motive a generar proyectos que entreguen porcentajes o que contengan porcentajes de vivienda a ser destinados a arriendos sociales. En ambos casos, como decía, se destinan unidades para arriendo social, y el éxito se basa básicamente en 3 cosas. Suelo bien localizado, como les comentaba antes, un nuevo decreto, en el fondo, revisar el DS52, que es lo que hoy día tenemos de subsidio a arriendo, que efectivamente, como comentaba Libertad de Desarrollo, ha tenido una baja aplicación, concentrada en Santiago, este año, ayer salió la circular de distribuye de recursos y en la ley presupuestaria, estamos hablando de 13.000 subsidios para el año, que el año anterior ni siquiera se han podido ejecutar todo. Y también, evidentemente, revisar la ley de arriendo, que es un tema no menor, si estamos hablando de temas ya de administración y cómo esto se va a manejar durante las próximas décadas. Evidentemente, este subsidio, o el decreto, al fondo, que regula el subsidio, tiene que estar acorde a las demandas, definir bien qué es el foco de este subsidio. O sea, al principio son la gente joven, después se fue flexibilizando, realmente definir a quién queremos llegar con el subsidio. Y también incorporar elementos bien centrales, como por ejemplo qué pasa con los gastos comunes. O sea, de la revisión de experiencia internacional, de teoría económica, etcétera, se considera que es más efectivo que el gasto común sea parte del subsidio, que hoy día no es así. Garantía del incumplimiento de los impagos, por ejemplo, hay distintos aspectos que hay que ir mirando y que deben ser regulados si queremos realmente tener un modelo de arriendo exitoso. Ya sea en cualquiera de estos 2 modelos, ya sea en suelo público o en suelo privado. Y también en cuanto, en caso de que se haga la concesión en el fondo, garantías reales al retorno de la inversión. O sea, un poco siguiendo el modelo de las concesiones que hoy día tenemos, realmente generar las garantías tales que fomenten que el sector privado invierta en este sector, modificando también la ley de arriendo, que como les comentaba, hay distintos aspectos de la administración de esto durante las próximas décadas que van a requerir ser mejoradas y perfeccionadas. Una ley bastante antigua que requiere ser mirado según este nuevo enfoque que hoy día no está contemplado en la normativa. Y eso evidentemente para el caso de terrenos privados. Eso. Muchas gracias. Gracias, don Tomás. Presidente, don Patricio. Y solo para finalizar, algunas consideraciones respecto a este proyecto. Bueno, como lo hemos mencionado, la propuesta abarca más el concepto de integración social hacia zonas ya consolidadas, y tal vez hay que igualar el impulso de cómo llevamos la ciudad a las personas. Por lo tanto, hay que equilibrar un poco esas 2 miradas. Ponemos a disposición un estudio que hicimos con un estudio que se llama Reconocimiento del Entorno Urbano, que desarrollamos con el Centro de Inteligencia Territorial de la Universidad Adolfo Ibáñez, donde se estudiaron el entorno urbano en las 22 ciudades que concentran 84 comunas, 10,9 millones de habitantes, y ahí se puede apreciar, ¿no es cierto?, cuál es la calidad, cuáles son las zonas prioritarias de inversión a nivel de manzana, digamos.
y esto nos permite para dimensionar cuál es la realidad y dónde se debería priorizar la inversión. De esta manera es posible potenciar, ¿no es cierto?, el repertorio de instrumentos de políticas para las viviendas ya vigentes, pero a su vez también desarrollando estos sectores podemos dar más dotación de equipamiento, las cuales sin duda vamos a disminuir los niveles de segregación que existen actualmente. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, don Patricio, por haber aceptado nuestra invitación y por la excelente posición que han hecho tanto el Instituto de Libertad y Desarrollo como han hecho ustedes. Aprovechando que está don Gonzalo Gacitúa, que es el hombre que es responsable del ministerio, creo que es el que le ofrezco la palabra, porque me parece que aquí hay... No, perdón, lo que pasa es, don Gonzalo, don Gonzalo, antes que usted llegara, yo le di las explicaciones y lamentablemente se nos redujo la sesión en 1 hora. Entonces, porque estamos en sesión legislativa, entonces quisimos escuchar las exposiciones. Nos quedan pocos minutos y me parece que lo más interesante es yo creo que es muy importante, creo que ha sido muy interesante lo que nos ha planteado en la Cámara de Construcción, y yo creo que sería bueno que lo volviéramos a invitar, pero creo que teníamos que era importante y que a mí por lo menos me ha dejado muy motivado su intervención. Don Gonzalo tiene la palabra para que escuche ahí, usted es el responsable del proyecto. Muchas gracias, señor presidente. Voy a tratar de abordar varias cosas que estuve anotando, tratar de generar una conversación, de dar respuesta a algunos puntos. Quizás me repito un poco en las cosas que digo en cada sesión, pero bueno, en primer lugar agradecer a todos los invitados. Creo que es súper bueno que vengan y que aporten su mirada al proyecto. Si es de una mirada con ciertas críticas o ciertas cosas que hay que mejorar, encantado de recibirla y de ver cómo mejorarla. Siento que algunas de las cosas se pueden precisar y se pueden modificar en el proyecto de ley, otras creo que el proyecto ya da respuesta adecuada y quizás basta una aclaración o una precisión. En ese sentido, quizás quisiera partir por la última parte, el tema de la compatibilidad con la normativa vigente. Y precisamente por lo último, la mención a la ley 20.741, que es una ley que modifica efectivamente la ley de copropiedad, pero que en el último minuto se le incorporó una modificación a otra ley, que es el DFL2, y en esa modificación al DFL2 aparece una atribución al MIMBU bastante potente y que se está reglamentando. Y eso aquí voy con lo que me he repetido en otras sesiones y que tiene que ver con lo que vino a exponer el ministro y el subsecretario cuando trajimos el proyecto. Que este proyecto de ley forma parte de una agenda normativa que se firmó el 3 de diciembre, que está conformada por este proyecto de ley y por el reglamento de esa habilitación que dio la ley del 2014. ¿Ya? Entonces hay que leerlas en conjunto. Es complejo porque claro, es un reglamento que está en trámite, en toma de razón, hemos tenido conversaciones con Contraloría, en la revisión, etcétera, y hay cosas que precisar, pero en el fondo está avanzando eso. Y el proyecto de ley busca dar un paso más allá de eso. Y usted dice, bueno, ¿cuál es ese paso más allá? Precísenmelo. Entonces, en ese reglamento se define zona de integración urbana, se define proyecto de vivienda integrada, se establece la figura del informe de potencial urbano como documento que establece criterios, que establece límites, que establece ciertos conceptos, porque ese reglamento también baja un poco esta atribución tan amplia. Uno lee la atribución de la ley 20.741 y es bastante amplia. Dice, el Reglamento Especial de Vivienda Económica, que es una parte de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, establecerá la categoría de proyectos de vivienda integrada, entendido como aquellos que mejoran e inducen a mejorar los niveles de integración social y urbana, y le dice, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo estará facultado para establecer beneficios normativos para estos proyectos en lugares determinados. Entonces, esos lugares determinados son igual de amplios que en el fondo, y esos lugares determinados ya los empezamos a bajar en el reglamento a zonas de integración urbana. El tema de los criterios o de... La Cámara dice algo de estos como polígonos, como ficticios, y mejor tener criterios claros. El reglamento busca establecer esos criterios claros. Entonces, el reglamento dice, mire, las zonas no se pueden establecer por donde usted quiera. Las zonas de integración urbana tienen 3 formas para ser declaradas. Una es en torno a la estación de una estación de metro o sistema similar a metro, una distancia de recorrido peatonal, por lo tanto ya son criterios objetivos, X metros, independiente que diga cuántos metros o no, pero una distancia de recorrido peatonal a la boca de la estación de metro, porque eso es un emplazamiento relevante en términos de movilidad urbana. Otro es un eje que concentre transporte público,
Y por último, un sector en el que se concentren equipamientos como salud, educación, comercio, servicios, etcétera. Por lo tanto, ese reglamento sí fija criterios para evitar precisamente que en esta atribución tan amplia que se le da al Ministerio aparezca una zona gigantesca sin ninguna lógica y sin ningún criterio rector y uno diga, ¿por qué eligieron este lugar como una zona de integración? El reglamento dice, no, usted tiene que elegir alguno de estos tres y tiene que justificarlo en un informe de potencial urbano donde usted acredite que hay una norma que es muy baja para la potencialidad que tiene ese lugar, atendida los atributos urbanos que tiene, el transporte público que tiene metro, tiene vías generosas en su diseño, tiene veredas, tiene parques, etcétera. Por lo tanto, usted no puede tener normas urbanísticas que limiten la densificación a tal nivel que aquí no se puede hacer nada o muy poco. Entonces, ese informe potencial urbano dice que hay un diferencial que usted lo puede aprovechar vía esta zona. Entonces, busca objetivizar eso. ¿Por qué no quedarse solo con eso? Porque en el análisis que se hizo al elaborar el reglamento, se dijo, ya, perfecto, pero aquí me están dando atribuciones solamente para proyectos de viviendas integradas. Por lo tanto, yo lo único que puedo incentivar es alguien que me desarrolle un proyecto de viviendas en donde incorpore beneficiarios beneficiarios de subsidios del Estado. Pero se vería muy forzado, o sería forzar un poco la norma, decir, mire, y usted podría entregar beneficios para alguien que desarrolle otros usos que le faltan al lugar. Y aparecen ahí las zonas deficitarias. ¿Ya? Entonces dijimos, bueno, si queremos avanzar en que la zona de integración urbana sea para revitalizar un sector y llevar aquellos usos que faltan, o llevar inversión pública que falta, un parque, una plaza, etcétera, no puede ocupar la modificación de la ley 20.741, porque usted la estaría desnaturalizando un poco, la está llevando más allá de lo que se pensó por el legislador en ese minuto. Si usted quiere que la zona de integración urbana sea tan potente como para eso, ese es el análisis que hicimos, vaya al Congreso y pídale al Congreso que le dé la atribución para que la zona llegue a un sector deficitario y a propósito de una inversión pública tan relevante como Metro, pueda establecer una zona con beneficios normativos y premiar, por ejemplo, a aquel que materializa determinados usos en la primera planta o que aparecen estas otras condiciones, ustedes lo mencionaron en su presentación. ¿Qué son estas otras condiciones? Aparte de un porcentaje de vivienda con subsidio, y aparece como un mayor aporte al espacio público o la ejecución de una obra determinada o la materialización de ciertos usos en la primera planta, se establecen como condiciones que apuntan a la integración urbana del lugar, ya no tanto a la integración social, sino que lo que ambos expositores señalaron, el llevar la ciudad a esos lugares. Entonces, ¿cómo se lleva la ciudad a esos lugares? Otorgando beneficios asociados a ese tipo de cosas. También asociado, por ejemplo, a la llegada de beneficiarios de subsidio de distinto tipo. O sea, la zona de integración urbana, el reglamento uno podría pensar que es para lugares buenos, donde uno quiere que una familia vulnerable pueda aplicar su subsidio ahí. Quizás la zona de integración urbana en un sector deficitario con mayoría de población de hogares vulnerables, quizás lo que uno debería incentivar es aquel proyecto que logra conseguir que los hogares de ingresos medios apliquen su subsidio ahí. ¿Ya? Entonces hay un juego ahí de cómo buscar los beneficios y los incentivos para cada zona en particular. No sé si estoy transmitiendo la idea gruesa es esa, digamos, por qué se llegó a la ley y por qué avanzar un paso más que el que daba el reglamento, porque creíamos que el reglamento no era lo suficientemente amplio como para incentivar verdaderas zonas de integración en sectores deficitarios. Y eso. ¿Qué otra cosa avanza el proyecto de ley? La ley del 2014 facultó al Ministerio, nivel central, para establecer la zona, y en una lógica más descentralizadora es donde aparece el tema de los PRI. Y dice, bueno, pero también debieran ser los intercomunales, deberán estar facultados los gobiernos regionales a través del plan regulador intercomunal para establecer una zona porque tienen la mirada de ciudad distinta a la comunal, que de repente tiene una mirada más exclusiva y cerrada en la comuna, tratando de abstraerse de un rol metropolitano que muchas veces tienen las comunas. En cambio, el intercomunal sí puede mirar desde más arriba y decir, oiga, esta comuna tiene un rol que excede a su ámbito comunal. ¿Es el intercomunal la herramienta más precisa? Ya salió en otras discusiones eso. Si esta facultad al GORE vía plan regulador intercomunal es la más efectiva o no, yo creo que eso es algo que nos estamos llevando de tarea de análisis. Si no debiera facultarse directamente al GORE, mediante otro mecanismo y no necesariamente mediante modificación del PRI, porque ahí aparece lo que dice Tomás, de que bueno, hay regiones donde ni siquiera tiene plan regulador intercomunal, por lo tanto esa atribución que le estás dando no va a tener mucha aplicación. Entonces, ¿sería distinto si se lo otorgaras directamente al gobierno regional? Puede ser, es algo que hay que analizar con más detención. Y quisiera igual hacer mención a la ley FUC, anotar estas cosas, pero creo que a través de las dos cosas puedo abordar también, porque ahora estaba hablando de las zonas de integración urbana, pero respecto al tema de terreno servi, la concesión, etcétera, ¿por qué no haber ocupado la ley FUC? Efectivamente la analizamos y es una herramienta que es súper interesante
El tema es que está vigente desde el año 2003 y ejemplos de aplicación de la ley FUC son pocos, y son pocos porque tiene ciertas complejidades, ¿ya? Por ejemplo, la ley FUC en el artículo primero que citan ahí habla de los contratos de participación y habla de obras urbanas. ¿Podría uno en obras urbanas poner vivienda? Yo creo que sí, pero no sé si le estaba en el espíritu de la ley original. El espíritu de la ley original del financiamiento urbano compartido estaba más pensado en espacio público, ¿ya? Pero obras urbanas, no podría decir, bueno, cualquier obra dentro del límite urbano es una obra urbana. Y por ahí decir, ya, se pueden hacer viviendas. Eso uno lo podría salvar. El tema del contrato de participación, yo creo que hay una diferencia con el modelo que se está proponiendo en el proyecto de ley, porque el contrato de participación en estricto rigor es un contrato entre el Estado y el adjudicatario. Por lo tanto, genera los derechos que genera un contrato, a diferencia de la concesión como se está planteando acá, que se está planteando como una concesión del derecho de uso y goce sobre un terreno, la concesión del derecho real de uso y goce sobre un terreno. Entonces me estoy metiendo en temas súper jurídicos, pero al final de cuentas es un derecho real que se inscribe en el conservador. Al inscribirse en el conservador y ser un derecho real sobre inmueble, yo puedo hipotecarlo y puedo ocupar ese derecho real como una garantía para efectos, por ejemplo, del financiamiento bancario que va a necesitar el adjudicatario para desarrollar el proyecto. ¿Y por qué decimos esto? Porque muchas veces la ley FUC no ha sido exitosa precisamente por eso, por las complejidades del financiamiento. Porque la ley FUC, ¿qué otorga? Permite dejar en prenda el contrato. Pero el banco no sé si le interesa recibir en prenda un contrato con el Estado. Es como, bueno, ¿qué hago yo con un contrato con el Estado? ¿Lo remato? ¿Qué me hago cargo yo de las obligaciones que derivan de este contrato? Es distinto cuando lo que hay es una concesión de un uso y goce con un derecho real inscrito en el conservador y que yo lo puedo hipotecar en forma parcial, por ejemplo. Entonces, el proyecto a mí me obliga a construir viviendas en un porcentaje determinado y aprovechar la primera placa con locales comerciales, quizás con hipotecar los locales comerciales de abajo, ese derecho de uso y goce a 30 años o 20 años, lo que sea, de los locales comerciales, ya me da una rentabilidad que el banco diga, ya, yo, con que tú me dejes en hipoteca eso, todo bien, y no mezclo la hipoteca con las viviendas en arriendo, no meto al banco a el enredo con los arrendatarios. O sea, hay vimos que podía haber ciertas virtudes en ese tipo de mecanismo y no en la ley FUC, que tenía estas cosas menos potentes en ese sentido. No son derechos reales lo que te da, es algo distinto. ¿Se podría cambiar la ley FUC? Bueno, sí, también es una alternativa, digamos. Se optó por una ley en la que se facultara al Servio para hacer esto. La ley de concesiones del MOP, que también la mencionaban, también está ahí. El MOP hace concesiones de otros órganos que le piden por convenio de mandato que le hagan esto. El tema es que concesiones del MOP ve concesiones de un montón de temas, digamos. Entonces, pedirle que aparte vea los de vivienda, no sé, estimamos que los serbios tenían la competencia necesaria, si tienen los equipos necesarios en este minuto todos los serbios para hacer esto, puede ser algo más complejo, ya, de implementar en todas las regiones en forma paralela, pero sí creemos que puede haber una capacidad y también con apoyo de equipos del MOP y reunirnos con ellos y eso, pero creemos que era factible al menos plantear que los serbios pudieran tener esas potestades. Marcelo, dígame. Lo que pasa es que me quedan 10 minutos. Ya. Así que lo que va a hacer, para poder darle la posibilidad, Patricio, perdonen Me parece, sí. Entonces, traté de abarcar rápido lo que... Yo creo, podríamos después, doña Bertina. Pero la verdad que a nosotros nos interesaría también conocer un poco el feedback de los parlamentarios, cuáles son sus inquietudes, porque yo creo que sin duda ya con lo que se ha planteado acá del Ministerio sería interesante después gestionar una reunión entre nosotros. ¿Y ustedes estarían en la misma condición, don Patricio? ¿O les más cuáles son las planteamientos? Sí, no, por supuesto, esa es la idea de invitarlos nuevamente, si estarían disponibles. No, pues siempre hemos estado dispuestos, presidente. Ya, perfecto, no. Y agradecido. Sí, entonces, y lo otro, pero una cosa, Federo, o sea, perdón, pero hay una cosa que me interesa y se lo plantea don Gonzalo. Yo encuentro que si vamos a cuando tengamos que votar este proyecto de ley, usted se saca todos los pies con el reglamento. Entonces, si aquí entonces vamos a estar, no, eso lo soluciona el reglamento. Entonces, yo con lo que usted me señala, lo veo muy difícil que este proyecto de ley lo podamos votar sin tener el reglamento, porque ahí están las dudas que ha señalado doña Pilar y también la que ha señalado don Patricio. Y eso está en la Contraloría y no sabemos cuándo va a salir de la Contraloría. ¿Estoy en lo correcto?
Sí, nosotros, bueno, cuando vino el ministro presentó los lineamientos generales del reglamento. El tema va a sufrir ciertas modificaciones de redacción, precisiones, etcétera, pero se puede hacer un trabajo de exposición más detallada del reglamento. Quizás no es el texto definitivo, pero sí explicar sin prejuicio de que pueda sufrir modificaciones en el trámite de toma de razón, que no va a sufrir modificaciones estructurales, ¿ya? No debiera. Por lo tanto, se puede trabajar en eso precisamente para evitar esta confusión que se ha ido generando respecto de por qué no hacerlo por esta vía, etcétera, porque ya lo dijeron otros invitados, nos pasó un poco algo parecido con otros invitados, entonces creo que es sano, es sano visibilizar más el reglamento, por mucho que no esté publicado ni esté tomado razón. Es un documento que ya salió del Ejecutivo en términos materiales, digamos, está en la etapa de revisión de Contraloría, por lo tanto uno puede, no sé, déjeme ver en el Ministerio cómo lo hacemos para la exposición de ese reglamento, hasta dónde podemos exponerlo sin generar confusión, ese es el punto, ¿no? O sea, no queremos mostrar algo y que después cuando alguien lea lo que está publicado en el diario oficial diga, oiga, me mostraron algo completamente distinto. Entonces, buscar ahí el punto de no generar confusión, pero sí dar claridad respecto de qué está abordando el reglamento y por qué creemos que el proyecto de ley puede ir un paso más adelante y precisar algunas cosas. Don Manuel García, tiene la palabra. Presidente, yo creo que el principal cuchillo que tienen las constructoras y todas el MIMB y todo, son los planos reguladores. No hay ninguna claridad con respecto hacia dónde va la ciudad, para qué lado va. Hoy día, ¿quién manda hoy día los planos reguladores? ¿Quién manda la construcción en Chile? ¿Sabe quién? Según mi modesta opinión. No. El agua potable. Los que tienen las concesiones, los que tienen el agua Araucanía, agua Vesval, lo que sea. Porque ¿qué pasa si yo tengo el agua y le digo, yo pongo para allá, agua para acá, no tiene ninguna factibilidad? ¿Para dónde crece la ciudad? ¿Dónde quieran ustedes? ¿Dónde quiere el agua? Yo les pregunto nomás. Entonces, no, pero un momento, presidente. Entonces, hay varios temas más que la ley, más que el reglamento que tenemos que ir subsanando para que tengamos construcciones como queremos tenerlas. Por ejemplo, entre Villarrica y Pucón no tenemos plano intercomunal, no pueden construir. No saben quién hace las calles, quién hace el agua servida. Entonces, de verdad, presidente, yo modestamente creo que el principal problema que tenemos hoy día es los planos reguladores. Por lo tanto, como ustedes están entrando recién, nomás llevan un par de meses, no van a tener derecho a vacaciones, en febrero por lo menos estudien lo que son los planos reguladores en todo el país, porque resulta que hay municipalidades que no tienen los recursos, no tienen los medios y no los pueden hacer. Entonces andan apuntando un terreno allá, otro acá, picoteando para todos lados. Eso nomás, presidente. Gracias. Muy breve, solo una sugerencia. Yo ahí no entendí bien un poco el planteamiento respecto a los planos reguladores, dado que esta ley justamente está supra planes reguladores. No veo un poco la relación, pero claro, la inquietud queda en el aire. Sí quiero sugerir, porque no es un tema que hemos entrado a discutir, pero tú ahora someramente lo planteaste, que tiene que ver con el financiamiento. Ahora, justamente en este reparo sobre las capacidades, las garantías que van a tener estos procesos, estos terrenos, para poder generar los proyectos, sobre todo los de arriendo. Si puedes también traer una presentación para la próxima, para marzo ya, cuando sería, algún detalle sobre cuál sería el plan de la estructura en la cual se permitiría garantizar el financiamiento. Muy bien. Le ofrezco la palabra para que se despida doña Martínez y después don Patricio. Doña Martínez. Bueno, muchas gracias, presidente, por su intermedio. También agradecer a la comisión por habernos invitado. Estamos siempre disponibles a venir a hablar de estos temas y de muchos otros más. Y sin duda vamos a tener contacto con el representante del ministerio acá para poder avanzar en los detalles y los desafíos futuros. Sí, no cabe duda. Gracias. Don Patricio. Muchas gracias, presidente. También me sumo a los agradecimientos y dispuesto a venir todas las veces que sea necesario. Solamente aportar un dato: el 35% de la superficie urbana, a pesar de toda la restricción urbana, hoy día no se puede desarrollar porque no tiene factibilidad sanitaria. Lo que señala, totalmente de acuerdo. Chile. Veo que hay una coincidencia completa. Que, pues, el más antiguo de los parlamentarios, pero que sabe tanto. 35,9. Perdón, no parece. Perdón que le interrumpí. Y efectivamente, si hay un tema de fondo, creemos nosotros, dice con la planificación territorial, con una mirada de largo plazo. En la zona urbana uno desarrolla donde uno puede desarrollar y donde, por supuesto, hay gente que quiera poder adquirir esa oportunidad. En la medida que la planificación está bien dirigida, vamos a ser capaces de desarrollar mejores soluciones para las personas. Muchas gracias. Gracias. Bien, parece que, como yo soy tan antiguo como el diputado García, en mi tiempo, cuando salíamos mal, ¿te acuerdas que era para marzo? Así que vamos a quedar para marzo. Bien, le damos las gracias a doña Bertina, a doña Pilar, a don Patricio, a don Eduardo, don Tomás, don Gonzalo y don Daniel.
Muchas gracias, y yo creo que muchas gracias, ha sido muy interesante las exposiciones, ha habido bastante coincidencia y creo que don Gonzalo Sevilla Huerta, como le dijo el diputado García, no tiene vacaciones porque empezó hace un año, así que por haberse cumplido el objetivo de la sesión, se levanta.